Más de un tercio de la población salvadoreña reside en apenas 1.9 del territorio, según el último censo. Hablamos de más de 2 millones de personas concentrados en apenas 397 kilómetros cuadrados. Un fenómeno que plantea desafíos significativos según los expertos, especialmente cuando el 88% del territorio permanece clasificado como rural. Mire, es que cuando se vuelve una densidad muy alta, se incrementan los impactos negativos en la naturaleza y aún impactos económicos también. El Censo de Población y Vivienda 2024 dejó consigo este mapa. Y clasifica al país en términos de densidad en ciudades, localidades densas, semidensas y zonas rurales bajo la metodología de grado de urbanización de GURBA. Lo que realmente llama la atención es que en esos diminutos fragmentos rojos identificados como ciudades se concentra el 35.2% de la población. Hablamos de 2.082.663 personas que viven y operan en el 1.9% del país, que son apenas 397.4 kilómetros cuadrados. Es en detrimento de la demás población a nivel de todo el país, debido a que eso lo que hace es aumentar el desarrollo desigual poblacional, es decir, la desigualdad social crece debido a que hay concentración de población y que por lo tanto se deben destinar recursos a esa concentración en detrimento de los demás, y también aumenta el costo para algunas personas, el costo de transporte y de traslado, dado que estas personas buscando oportunidades. El otro 10.1% del territorio, otra minoría dentro del mapa, clasificada como localidades y zonas semidensas, vive a otro 35.7% de la población, mientras que el restante 88% del país, es decir, 18.306.3 kilómetros cuadrados clasificados como rurales, apenas albergan al 29% de la población. Pero si a eso le sumamos que las zonas semidensas apuntan a ser ciudades, porque ese es el proceso que llevaría esto, ¿no? Que esas zonas semidensas apuntan también a convertirse en ciudades. Entonces le estaríamos agregando un 35% más, lo cual nos da como resultado más o menos un 71% de población que está en las áreas urbanas. En ese territorio que podríamos decir es más o menos un 12%, ¿verdad? Que ese sería el total entre ciudades y zonas semidensas. Detallemos un poco sobre esa porción del 1.9% que se encuentra diseminado en 6 centros urbanos, la mayoría en el área metropolitana de San Salvador, que alberga el 71% de la población en la categoría de ciudad, seguido de San Juan Opico, Departamento de la Libertad, Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate y San Miguel. Y es que los recursos económicos, el empleo y las inversiones se concentran justo ahí, generando un círculo vicioso. Las personas migran a la ciudad buscando oportunidades y la ciudad colapsa por exceso de demanda. Casi la mayoría de la población se concentra en territorio en donde está saturado, y el sector rural, o sea, que es el que predomina en la reproducción, no produce porque la seguridad alimentaria depende de la producción y de esta concentración poblacional que se ve. En tanto, las zonas rurales quedan relegadas, bajo dinamismo económico, poca atracción para nuevas inversiones y se desaprovechan las potencialidades productivas del territorio como la agricultura, el ecoturismo o industrias descentralizadas. De hecho, no existe un relevo generacional dinámico en el sector y los jóvenes contemplan la migración interna o externa como una primera opción. No quieren dedicarse al trabajo del sector agropecuario. Esta crisis se debe a que la agricultura en nuestro país cada vez va siendo menos rentable. Nosotros hemos hecho llamadas a los jóvenes, al gobierno, a buscar cómo crear oportunidades para que ellos se puedan dedicar a esta labor, pero nuestro llamado en relación al gobierno ha sido imposible. El gobierno no los ha puesto atención.
ellos quisieran dedicarse a la agricultura, resulta que no encuentran inversiones fuertes en la agricultura, y peor aún, no encuentran salarios atractivos. Entonces, la gente reacciona simplemente a las posibilidades que ve. ¿Dónde ve las posibilidades? Las ve en San Salvador, las ve en La Libertad. La gente se está concentrando, o sea, la población salvadoreña, en ciertos lugares específicos donde se generan las oportunidades laborales y también las oportunidades de generación de riqueza. Esto sería apenas la punta del iceberg, porque las grandes ciudades también parecen estar colapsadas. La falta de planificación es la responsable, según los expertos, de las infraestructuras limitadas que actualmente existen y que plantean como única respuesta a la construcción en vertical, que además de ser poco accesible para el ciudadano común por altos costos que van desde los $153,000 si piensa en comprar y hasta $2,000 mensuales si es en concepto de alquiler, también se ven frenados por el crecimiento constante del parque vehicular. En el caso de la densificación en altura, es algo que nuestro país, y particularmente la capital de San Salvador, debió de haber nacido con esa condición, en función de que el Valle de las Hamacas está sitiado por accidentes que sabíamos iban a generar unas limitantes de desarrollo. Realmente la densificación unifamiliar era algo que era finito, era predecible que íbamos a desbordar esas capacidades. Por tanto, mientras se pudo densificar en vivienda unifamiliar o en el mononivel o niveles limitados, eso permitió potencial crecimiento. No solo pensemos en el edificio tiene que tener un acceso, lo que implica una calle rodada con condiciones aceptables, un sistema de transporte, aguas potables, energía eléctrica, señales, etcétera. Todos estos elementos se tienen que brindar a una nueva zona cuando nosotros la queremos desarrollar, y eso encarece los sistemas, los espacios que nosotros estamos ofertando. Hasta marzo del 2015 se contabilizan 1.9 millones de vehículos en el país, una cifra que además de impensada cuando se construyeron las grandes ciudades, ha obligado a una millonaria inversión pública como la ampliación de la carretera Los Chorros, la carretera al Puerto de la Libertad, obras en el Redón de Lutila, el desvío a San Juan Opico, Zacacoyo y el Boulevard Constitución, solo por mencionar algunos. Sí se pensaron, no se previeron lo suficiente, diría yo. La mayoría de reglamentaciones, desde el del DUA, que fue el primer reglamento que existió para nuestro país, ya contemplaba la situación de los parqueos. Pero obviamente no se previó lo suficiente, en el sentido de que en el crecimiento económico que ha tenido el país, ha permitido a mayores números de familias acceder al vehículo. Aumentando el gasto de combustible para quienes transitan de punta a punta diariamente y que deben sumarlo el precio de la canasta básica, que ronda los $245.89. Debemos de tomar en cuenta que en las ciudades más pobladas los precios de los bienes y servicios también tienden a subir por la alta demanda, o sea, va a impactar directamente a su gasto mensual. Ya más de 2 horas. Sí. Complicado el trayecto. Sí, está bien complicado, sí. Y aquí sí, igual, peor quizás. Bastante, porque hay que venir a dar la vuelta, hay que gastar más combustible, tiempo y todo. Está bien complicado, sí. ¿Hacia dónde se dirige? Me dirijo al hospital Sacamil. Y ya llevamos 1 hora y media. Sí, que están tardadas, como donde la Sonate. Tengo que estar esperándole, y como para arriba está el tráfico bien pesado, para regresarles está costando. Y esto aún no termina, porque muchas familias viven en condiciones de hacinamiento, hasta 3 generaciones en una misma casa, abuelos, hijos y nietos, o con construcciones informales en zonas de riesgo como las quebradas, laderas, áreas propensas a inundaciones con la llegada de cada invierno. Que aquí, la verdad que aquí el río cuando crece sube bastante arriba, ¿verdad? Pero la verdad que como somos de escasos recursos, ¿verdad? No podemos pues tener otro lugar donde vivir. Afecta bastante porque hubo un año que se nos metió hasta el patio aquí.
adentro. Cuando se vienen demasiadas crecentadas fuertes, entra. Sí, así es. Sí, con peligro que se vaya a rebalsar este río. Nosotros pedimos que lo vengan a dejar siquiera aquí ripio, va, para que no vaya a salirse el río para arriba. Y aunque en julio del 2011 se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial que frenaría las construcciones en las zonas de riesgo, es difícil lidiar con las que ya estaban, ¿o no? Cuando se estableció un plan, yo escuché a alcaldes decir, a nosotros no nos tomaron en cuenta, ¿verdad? Y a lo mejor así fue. Yo creo que para que funcione un plan de ordenamiento hay que discutirlo con todos los sectores, ¿verdad? Tienen que hablar no solo los señores transportistas, tienen que hablar los señores empresarios, ¿verdad? Consultar con las universidades. Para muestra un botón, más de 30 años tiene esta cárcava en la urbanización Bosques de Prusia, que aparte de la zozobra para los habitantes implica gastos para el MOP que ya está en proceso de intervención. Gente de la cárcava son las principales que se pueden ir y las que están ahí en la calle principal, al frente. ¿Persiste el temor en ustedes? Sí, siempre persiste porque ahorita nosotros todavía tenemos un problema aquí que está a 10 metros la casa, que está un hoyo ahí. Ahí está el hoyo y como que se está hundiendo. El crecimiento desordenado genera además asentamientos precarios, sin servicios básicos ni legalización de tierras, además de la saturación de clínicas y hospitales públicos con exceso de demanda, lo que genera largas esperas y una atención deficiente. Todo esto es lo que genera un crecimiento poblacional en poco espacio de territorio. Ojo, no con esto se está planteando una expansión urbana sin control, porque obviamente provoca deforestación, contaminación de ríos y quebradas, además de la pérdida de áreas verdes. Ahora bien, si esa población está distribuida, usted puede producir el alimento localmente, va a reducir grandemente los costos de transporte, ¿verdad? El uso del agua, por ejemplo, no necesita estarla transportando grandes distancias. Nuestro país es muy pequeño y hay otros elementos que nosotros tenemos que salvaguardar. Uno de ellos es la seguridad alimentaria. Cuando nosotros, contrariamente al desarrollo vertical, hacemos desarrollo horizontal, sacrificamos los usos de suelo agrícolas, los usos de suelo en terrenos planos que son prioritarios, que son mejores para la administración de la agricultura, y con eso bajamos la rentabilidad de la producción agrícola, con lo cual nosotros estamos desmeritando nuestra seguridad alimentaria. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la escuela RSM, el primer medio escuela. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos.
Pero el país no siempre fue así. Es decir, no ha sido la norma, sino más bien parte de un proceso histórico y lleno de cambios. La mayoría de población no se encontraba en los centros urbanos, más bien se encontraba en las áreas rurales de El Salvador. Sin embargo, poco a poco se fue concentrando, pero eso muy cercano en el tiempo, probablemente a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando hay un proceso de industrialización del sector de la economía, de la sociedad, y entonces se empieza a traer mano de obra, en este sentido, calificada a las urbes. Previo a ese momento en el cual se va acelerando la concentración de la población, era una población más dispersa, más en el mundo rural, ¿verdad? Es decir, tengo la impresión entonces que era una población que estaba diseminada en un espacio geográfico mucho más grande que el que encontramos ahora. En los años 70, cuando el país era gobernado por militares, un 60.5% de la población vivía en áreas rurales y un 39% en el área urbana. La economía giraba en torno a 3 cultivos: el café, el algodón y el azúcar, que generaban las principales exportaciones. Un país enfocado a la agricultura, pero en el que crecían las tensiones sociales por la concentración de tierras, la represión política y la falta de reformas. Era donde menos vivían las personas y quizás más bien había una suerte de movilidad, pero de movilidad, por ejemplo, en el caso de San Salvador podemos hablar de las comunidades indígenas que vivían al sur de San Salvador, entiéndase Panchimalco, Huizúcar y otros aledaños, o al este, por ejemplo, Cojutepeque, que llegaban a San Salvador a vender, a comerciar, pero luego se iban a sus comunidades. Entonces era una movilidad muy importante en ese sentido. Hasta la década de 1960, nosotros fuimos una sociedad muy agraria, en el sentido de que la mayor parte de la población vivía en lo rural y además de eso, la mayor parte de la actividad económica se realizaba en el campo. Eso comienza a cambiar en la década de 1960, cuando las ciudades comienzan a crecer y la actividad económica se va concentrando cada vez más en la ciudad. La configuración comenzaría a cambiar 10 años más tarde con el estallido del conflicto armado en 1980, uno de los más sangrientos en América Latina, impulsado por las desigualdades sociales que impactó fuertemente el área rural, con el reclutamiento de jóvenes, bombardeos en las áreas comunitarias y obligando al desplazamiento forzado interno y externo. Tiene mejores posibilidades y emigra al exterior, pero entonces el problema es que termina la guerra, esa población que había emigrado del campo a la ciudad no regresa al campo, y además de eso, las dinámicas socioeconómicas en la posguerra siguen incentivando el crecimiento de la actividad económica en la zona metropolitana y además la concentración de la población en la zona metropolitana. Para esto que yo le podría mencionar es que nosotros encontramos actualmente ocupados todos aquellos espacios que en algún momento se consideraban espacios que no podían ser utilizados para vivienda, como por ejemplo los lugares que están a lo largo de las líneas de tren, ¿verdad? Todos esos espacios han sido últimamente ocupados en ese afán de obtener un lugar donde vivir, producto de la búsqueda de un empleo y también por el conflicto armado. Para el censo de 1992, El Salvador ya tenía 5.118.599 habitantes y el 51% de ellos ya se concentraba en el área urbana, contra un 49% que aún permanecía en el área rural, esperando que con la firma de los acuerdos de paz el gobierno considerara la agricultura como una de sus prioridades. ¿Verdad? En la medida que, por ejemplo, El Salvador deja de ser un país agrícola, agroexportador, y también deja de ser un país agrícola en términos de producción producción agrícola para la subsistencia, entonces la población tiene que moverse a buscar algunas oportunidades de subsistencia en las zonas urbanas, buscando empleo, por un lado. Todos esos cordones que se encuentran alrededor de las ciudades latinoamericanas, porque no solo en El Salvador, y que tienen que ver con esas migraciones
por una gran cantidad de elementos, ¿verdad? Que pueden ser por la situación política, por la situación económica, por situaciones de, bueno, etcétera, ¿verdad? Que lo que hacen es que las personas se muevan de sus espacios, digamos, rurales a las ciudades o a las urbes, en donde pueden encontrar quizás trabajo. La conformación volvió a cambiar según los datos del censo del 2007, cuando atraídos por la mayor oferta laboral y económica, la mayor parte de la población se concentraba en el área urbana con el 62.7% y comenzaba a quedar atrás el área urbana con el 37.2%, que aún veía como una fuente de empleo la producción de granos básicos. Pero con las nuevas generaciones enfocadas a la migración irregular, siempre pensando en retornar en algún momento al país. Por otro lado, creo que también se mueve de las zonas rurales a las zonas urbanas en búsqueda de ciertos servicios que no tienen en las zonas rurales. Por ejemplo, electricidad, agua potable, recursos básicos que se van a encontrar bien o mal, digamos, con ciertos problemas, pero que se pueden encontrar en las zonas urbanas. Una vez que la zona metropolitana se convierte como en la zona que concentra la mayor parte de la actividad económica, entonces, por supuesto, se vuelve la zona más atractiva para que la población busque oportunidades laborales. Que si hay luces de cambio, para algunos expertos sí y para otros no, cada uno con un argumento desde su propia trinchera. Al menos en el corto plazo, y yo diría en el mediano plazo, no. ¿Por qué? Porque para que estas tendencias que ya vienen de décadas cambiaran, se requeriría que el país tuviera un plan, un modelo de desarrollo, y eso no lo tenemos. No lo tenemos. Y para que haya un plan, un modelo de desarrollo, se requiere que la parte pública, es decir, el Estado, convoque a las fuerzas sociales, a las fuerzas económicas y haya un acuerdo de impulsar un cierto modelo de desarrollo para el país. Eso no existe. La descentralización es una alternativa, sin embargo, hay un gran reto relacionado con la infraestructura igual. Es decir, necesitamos que la ciudad crezca en otros polos de desarrollo y creo que esa es la apuesta del ordenamiento territorial. Yo creo que sí, el país necesita que se fortalezca el sector de la industria de la construcción. Actualmente el porcentaje es, creo yo, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto. Y el sector agrícola tiene el 12%. Prácticamente el doble, y el sector agrícola de por sí ya es un área deprimida. No podría cambiar esta situación, en vez de eso podría incrementarse, dado que el desarrollo desigual iría creciendo si no se aplican políticas de desarrollo, de creación de oportunidades laborales en las zonas de esos departamentos más desprotegidos y que en este país son identificados como Chalatenango, Cabaña, Morazán, la parte de Cucatlán y San Vicente. De momento, se dan algunos pasos en firme. Ha implicado la intervención pública y privada pensando en otros polos de inversión como por ejemplo la zona costera con Surf City 1 y 2, la construcción del aeropuerto del Pacífico en la zona oriental del país, avances en la conectividad vial como el bypass de San Miguel o el periférico Claudia Lars, o también las mejoras en la carretera litoral. Tener estas áreas metropolitanas replanteadas puede provocar que se haga una migración hacia estos cuadrantes, como puede ser el oriente del país. El plan de desarrollar el aeropuerto va a ser un tremendo activador, la ampliación de la carretera litoral, el puerto, Surf City 2 y carreteras prometen ser inversiones de infraestructura que deberían de provocar que muchos de los profesionales, que muchos de los obreros, que muchos de los estudiantes que están hoy día en San Salvador puedan optar a ir a estos lugares. Sin embargo, uno de los principales retos, según los expertos, es que el país no cuenta con una política integral de ordenamiento territorial que regule dónde, cómo y para qué se utiliza el suelo. Lo más cercano a eso lo tuvimos en la administración de Calderón Sol con el famoso Plan de Nación,
que fue desechado inmediatamente por el siguiente gobierno. Desde entonces no hemos tenido una propuesta de desarrollo. Si no hay una propuesta de desarrollo que oriente el uso del territorio, que oriente el destino de las inversiones públicas y privadas, se va a imponer la tendencia, y la tendencia es concentrarlo en 2 departamentos, La Libertad y San Salvador. El desarrollo descentralizado es una de las alternativas que nuestro país debe de apostar, y lo vemos en la planificación del ordenamiento territorial, en el nuevo enfoque de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana en San Salvador, y las expectativas que se tiene sobre las nuevas oficinas que rectorizarán el desarrollo en el interior de la República. Pasa por reformas más profundas a la Ley de Ordenamiento Territorial y una normativa para su cumplimiento. Nosotros hemos tenido unos cambios dramáticos en los últimos años y eso ha hecho que la visión vaya cambiando. Por lo tanto, yo creo que esta ley no ha podido desarrollarse plenamente. Lo otro es la falta de un reglamento de ley, y eso afecta la constitución de una ley. Y que no se cumple. Vea sino cómo se está construyendo en la falda del volcán de San Salvador. Vea sino cómo se está construyendo en la cordillera del Bálsamo. En esas zonas no debiera construirse, al menos no de la forma que se está haciendo. Se necesita adicionalmente una ley de desarrollo. Yo soy amigo que haya una de ordenamiento, pero no que sea de ordenamiento y desarrollo, porque no ejerce bien ambas actividades. Creo que se necesita una ley de desarrollo que permita crear estructuras financieras con las cuales se puedan hacer grandes intervenciones urbanas. Los retos estructurales son profundos y multidimensionales. Necesitan una visión de país, inversión sostenida, descentralización efectiva y voluntad política. El asunto es tratar de vivir lo más armónicamente con la naturaleza. El uso del agua, por ejemplo. Yo debo tratar de minimizar el uso del agua, ¿verdad? Comenzando porque si yo uso demasiada y tengo acceso a ella, dejo otros sectores sin agua, ¿verdad? Pero también no es lo mismo que se pueda limpiar, digamos, un poquito de agua que si el agua es en grandes cantidades. Claro que siempre están los ríos, está el mar y el sol, pues sí, pero todo tiene límites y tenemos que entender que no podemos exceder, que ya lo hemos hecho, varios de los límites de la naturaleza. A largo plazo, esta concentración crea 2 realidades económicas distintas, la urbana, más dinámica pero saturada, y otra rural con potencial desaprovechado y además baja calidad de vida. Y aquí la importancia de planes en marcha para descentralización de recursos y oportunidades.